Este es el mayor engaño de la Trinidad acerca de Deuteronomio 6:4 y la palabra hebrea ejad. Te mintieron descaradamente y no te diste cuenta. Y si quieres saber cómo es que te engañaron toda tu vida haciéndote creer algo que no es cierto, quédate hasta el final de este video. Si te gusta buscar la verdad en la Biblia, dicen que Dios es uno porque el famoso pasaje de Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mi respuesta es que el sentido de este pasaje no es enseñar que Dios sea unicitario, sino que al leer el texto o el contexto, se ve que el propósito del texto es resaltar el poder y singularidad de nuestro Dios por encima de cualquier ídolo. Al leer en otras versiones, por ejemplo la NBI, dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Obviamente el contexto o idea del pasaje es resaltar la grandeza de nuestro Dios como el único Dios por encima de cualquier ídolo. Sin embargo, si alguien quisiera insistir en que sí es un texto para decir que Dios es uno en persona, permítame decirle que en el original hebreo esa palabra uno, esa palabra es ejad, y siempre que es usada se refiere a uno compuesto, y siempre que es usada se refiere a uno compuesto, uno compuesto. Esa palabra se usa también cuando dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí uno o una es otra vez ejad, pero fíjese que es un uno compuesto porque aunque mi esposa y yo somos uno, aún así somos una unidad compuesta. Esto, más que llevarte al enojo, te debe llevar al cuestionamiento, a la investigación, no a la crítica ni al señalamiento. Porque si hay algo difícil en la vida, es cuestionarse lo que ya uno sabe. No todo el mundo es capaz de hacerlo, porque prefieren la comodidad de la doctrina o el dogma que le han enseñado, en vez de sacrificar un poco de tiempo en la lectura y el estudio de la palabra. Algunos tampoco lo hacen por el temor de poderse encontrar con algo que han creído y que es mentira. Y al ellos darse cuenta de eso, sea como un balde de agua fría que los frustre o te haga sentir mal. Pero escucha esto, es mejor la verdad en balde de agua fría que la cama cómoda de la mentira. Entremos en materia. Yo podría creer que un cristiano que está empezando en el Evangelio y le hayan enseñado que Deuteronomio 6:4 habla de Trinidad y que la palabra ejad es una palabra exclusiva para hablar de unidad compuesta, yo lo podría creer y es entendible, porque es un cristiano que apenas está comenzando el Evangelio, que quizás no sabe que existen otras Biblias con otras versiones, no sabe que existe una Biblia interlineal, no sabe que existe un diccionario y todavía no ha dado esos pasos de investigación. Pero que una persona que se haga llamar pastor hasta el día de hoy afirme este tipo de cosas es una bofetada al intelecto de la persona. Es una mentira descarada que me sorprende que hasta el día de hoy la sigan sosteniendo y que nadie diga nada al respecto, solo por no querer corroborar las cosas por ti mismo. Este pastor afirma que la palabra ejad, como lo acabas tú de escuchar, es una palabra exclusiva para hablar, según él, de una tal unidad compuesta, que la palabra ejad siempre se usa, siempre para hablar de unidad. Vuelvo y repito, esa afirmación de un cristiano que está empezando se puede entender, pero de un pastor ya deja mucho que decir. Hoy te traigo los argumentos y las pruebas, las evidencias para que tú mismo te des cuenta de la verdad. Y obviamente, no te quedes con lo que yo te digo. Ves tú y compruébalo. Deuteronomio hasta el día de hoy sigue diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y sí, siendo sinceros, siendo honesto, por amor a la verdad, la palabra uno que se encuentra allí en el hebreo es la palabra ejad, cuyo número en el diccionario Strong es el 259. Este número no es de una denominación en particular, es universal. Así que cada vez que tú la veas, debes entender que estamos hablando de la misma palabra. Y cuando nos vamos a la Biblia interlineal, no podemos dar cuenta de esto. En internet hay muchas Biblias interlineales. La que yo te muestro el día de hoy es bibliatodo.com. Cuando tú te vas a la definición de esa palabra, te vas a dar cuenta que significa uno o una. Es decir, que es una palabra que fácilmente puede ser aplicada para hablar numéricamente de uno en el sentido simple de la palabra, numéricamente uno, como hablar de unidad. Así como en el español es aplicable decir yo soy uno de un sujeto o que vivo en una casa para referirme a una sola cosa, también es aplicable para hablar un tema de unidad, de conjunto, de cosas que componen algo. Mira lo que está pasando aquí. Yo no te digo que la palabra ejad es una palabra que solamente se aplica para hablar de una cosa individual y que para hablar de cosas compuestas se utiliza otra palabra distinta. No, yo te soy sincero y te explico que es una palabra como en el español, que se utiliza uno, tanto para hablar de numéricamente de uno como para hablar de un conjunto en unidad. Pero la Trinidad no quiere que tú sepas esto.
viene y te engaña de una manera intencional y te hace creer que es una palabra exclusiva para hablar de una supuesta unidad compuesta, lo cual es totalmente falso. Este pastor viene y compara Deuteronomio 6:4 con Génesis 2:24, el cual dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí, allí está la misma palabra ejad que en Deuteronomio 6:4. Pero ahora mira estos otros versículos que también están en la Biblia. Génesis 42:13. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Ese un es la palabra ejad 259. Y nadie en su sano juicio está diciendo que ese varón es una unidad compuesta. Se está refiriendo a un sujeto, a un solo hombre, a un solo varón. Y la palabra ejad es bien aplicable. Éxodo 12:46. Se comerá en una casa. Una casa. ¿Será que yo debo entender que esa casa es una unidad compuesta y que el autor me quiere transmitir a mí algo distinto a contabilizar una casa y que no son más? Y que la casa es una sustancia porque utilizó la palabra ejad. Es algo sin sentido y absurdo. Segunda de Samuel 13:30. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Ese ninguno, para referirse también a ni uno, es ejad. Y la verdad es que hay muchos versículos en la Biblia. Te dejo Eclesiastés 4:8, te dejo Ezequiel 33:24 y muchos otros más, que sé que vas a estar de acuerdo en que la intención es hablar de un solo sujeto, numéricamente de uno. Ahora, ¿está mal que entonces en Génesis 2:24 se utiliza la palabra ejad? No, es gramaticalmente correcto, porque la palabra es aplicable para los dos temas. La pregunta del millón es si es aplicable tanto para los dos temas, un solo sujeto numéricamente de uno, o para hablar de unidad, varias cosas la componen. Deuteronomio 6:4, ¿de qué nos habla y qué herramientas tengo yo para detectarlo? Pues miremos el contexto del versículo de Génesis 2:24 y de Deuteronomio 6:4. Mientras Génesis 2:24 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Allí, las palabras anteriores nos contextualizan que se está hablando de varias personas, varios sujetos. Los dos serán una sola carne. Se van a asociar. Por ende, es un tema de unidad. Pero ¿sabes cómo dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No dice Jehová uno son o Jehová son uno. No lo dice así, porque viene hablando precisamente de un solo ser, no de una composición, no de una esencia capaz de vincular a tres personas divinas. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La Trinidad utiliza esos términos filosóficos para sustentar su dogma, pero realmente la Biblia no lo dice. Y utiliza estos versículos de una muy mala manera, muy deshonesta, para venderte un dogma y una tradición que la Biblia no sustenta. La Biblia todo el tiempo nos ha dicho que Dios es uno, pero la Trinidad quiere que tú entiendas que cuando se habla de uno, no se habla de un ser, sino de una esencia capaz de vincular a tres personas divinas. Por ningún lado la Biblia dice tal cosa, pero tú lo crees. La Trinidad quiere que tú leas Deuteronomio 6:4 de esta manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová son uno, o una sustancia es. Eso es lo que quiere la Trinidad que tú entiendas, pero eso no lo dice la Biblia. Hasta el día de hoy sigue diciendo que Jehová uno es. Nuestro Dios es un él, es un tú, es un yo. No es un ellos, no es un nosotros, no es conformamos, no es una sociedad. Un solo ser, un solo sujeto pensante, consciente, capaz de manifestarse en todo el mundo, en todo lugar, al mismo tiempo, sin dejar de ser Dios, sin necesidad de ayuda de personas divinas. Si quieres profundizar en este tema, aquí en el canal tengo varios videos en el que analizamos la Trinidad. Te invito a verlos, a cuestionarte si eres capaz, y si no, no podemos hacer más. Dios te bendiga.